NTN 23. Corina, buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta llamada con este noticiario. Estamos a las puertas de un asueto prolongado como lo es la celebración de la Semana Mayor, temporada de calor en pleno verano. ¿Cuál es su opinión y su recomendación respecto al uso de la mascarilla? ¿Es prudente que las personas dejen de usar la mascarilla en esta temporada cálida? Corina, es muy necesario que sigamos teniendo las medidas que hemos estado teniendo durante la pandemia, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos. Estos no debemos de descuidar estos aspectos, ya que ahorita viene lo que es la Semana Santa, y es cuando las personas se aglomeran, viajan y hacen grupos. Entonces es importante que mantengamos las medidas para no provocar que esto sea una quinta ola. Doctor, otra de las medidas que los guatemaltecos y las autoridades han recomendado pues es la vacunación de la primera, segunda dosis y también la dosis de refuerzo para prevenir contagios. ¿Considera usted que el hecho de haber tenido ya el esquema completo de vacunas, incluso la vacuna de refuerzo, nos permite relajar las medidas de bioseguridad implementadas en nuestro país? Definitivamente que no. Tenemos que seguir teniendo las medidas que hemos estado aplicando durante esta temporada de la pandemia. La vacuna, es cierto, nos ayuda a prevenir la enfermedad grave y la moderada, pero aún así no debemos de descuidarnos y mantener las medidas. Doctor, hace algunos años era muy difícil pensar que el estilo de vida de las personas a nivel mundial podría cambiar y tener que acostumbrarnos al uso diario y constante de mascarillas, a incrementar los protocolos de higiene como el lavado constante de manos, el uso de alcohol y otras medidas, principalmente el tema de distanciamiento. En su opinión, ¿debemos acostumbrarnos a que estas medidas sigan siendo parte de nuestra rutina o podríamos pensar que a futuro, si logramos prevenir más contagios, podríamos ir disminuyendo estas medidas de seguridad? Sí, claro. Es importante mantener las medidas porque esto nos ayudará para que evitemos propagar más el virus. Entonces, a futuro, pues, lo que sí es seguro y que ha sido de prevención, no solamente para el coronavirus, ha sido el lavado de manos. Y pues, si en el futuro tenemos algún otro virus respiratorio, pues tendremos que seguir usando la mascarilla y también el distanciamiento, ¿verdad? Eso es lo que nos asegura no enfermarnos de gravedad y evitar que se propague la pandemia. Incluso, doctor, estas medidas como el uso de mascarilla podrían ayudarnos a prevenir otro tipo de enfermedades. Sí, claro que sí, todos los virus infecciosos respiratorios, se ha visto una reducción en el caso de la influenza, que es un virus que vemos en cada cierto final de año, se presenta, y ha habido disminución tanto de influenza como tuberculosis y otras enfermedades infecciosas que sí realmente nos ha ayudado el uso de la mascarilla. Es decir, que debemos cuidar nuestra salud y la de nuestra familia, no solo pensando en la pandemia por el COVID-19, sino otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que se dan principalmente en las vías respiratorias. Doctor, continuemos hablando del proceso de vacunación en nuestro país. Para las personas que únicamente tienen una o las dos dosis de cualquiera de las vacunas que se hayan aplicado, ¿qué pasa con las vacunas de refuerzo? ¿Cuál es la recomendación y la importancia de colocarse esta vacuna de refuerzo? Claro, es importante el refuerzo porque la primera y la segunda dosis nos inducen los anticuerpos, pero luego de cierto tiempo los anticuerpos tienden a disminuir. Entonces, por eso es que se hace la necesidad de administrar el refuerzo. Como su nombre lo dice, reforzar la inmunidad para que los anticuerpos nuevamente vuelvan a elevarse y mantenernos protegidos contra el COVID. Doctor, interesante y muy importante lo que usted comenta en este momento, principalmente para las personas que ya han padecido del COVID-19 y que piensan que por haber sufrido de esta enfermedad se vuelven totalmente inmunes y que ya no corren el riesgo de volverse a infectar. ¿Cuál es la recomendación para estas personas, considerando lo que usted bien comentaba, que los anticuerpos empiezan a disminuir en el organismo de las personas aún vacunadas o aún después de haber sufrido el COVID-19? Sí, es importante porque lo que logramos con la inmunidad
de la vacuna es una inmunidad pasiva. Y cuando nos enfermamos obtenemos una inmunidad activa, pero la inmunidad activa provocada por el COVID únicamente en promedio nos dura de 2 a 3 meses, si es que tenemos una enfermedad de moderada a severa. Si es que apenas tenemos síntomas, es bastante probable que ni siquiera hayamos hecho anticuerpos de defensa. Y en cambio la inmunidad mediada por vacunas es una inmunidad que puede durar hasta más de un año en promedio. Doctor, y hablemos del proceso de vacunación para niños, para pequeños entre las edades de 8 y 12 años que se ha recomendado en nuestro país iniciar con el proceso de vacunación en pequeños. ¿Cuál sería su recomendación para los padres de familia que siguen este noticiario? Sí, claro que sí, es muy importante vacunar a los niños. Como bien hemos sabido, la pandemia ha afectado a la mayor parte de adultos, pero sin embargo hay niños y con la nueva variante hemos visto que los hospitales se han llenado un poco más en cuanto a infecciones provocadas a niños. Entonces, sí, la recomendación es contundente, debemos vacunar a nuestros niños. Ahorita está disponible de 6 a 11 años, entonces debemos de vacunarlos para evitar que puedan enfermarse de severidad. Y ahora inclusive porque están yendo a estudiar, ya están siempre las clases presenciales, entonces con mayor razón necesitamos que nuestros niños estén inmunizados. Doctor, al inicio de esta entrevista comentaba que estamos a las puertas de un asueto prolongado como es la celebración y conmemoración de la Semana Mayor. ¿Qué recomendaciones puede brindar usted a nuestros amigos televidentes, ya que muchas personas viajan al interior de la República a visitar a familiares o podrían estar visitando también lugares turísticos para aprovechar estos días de descanso? Sí, es verdad que ahorita pues, es un periodo de asueto largo que todos queremos disfrutar, pero debemos de hacerlo responsablemente, manteniendo las medidas que siempre hemos tenido, mantener el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, sobre todo en donde hay reuniones, ¿verdad? Es donde principalmente tenemos que tener puestas las mascarillas adecuadamente. Entonces, todas esas medidas nos ayudarán a disminuir la pandemia, ¿verdad? Aunque ahorita ya está disminuyendo, pero necesitamos todavía ser más contundentes y seguirnos cuidando. No nos podemos descuidar, tenemos que seguir todavía con las medidas, porque siempre se ha visto que después de cada fiesta siempre han habido aumento de casos, entonces debemos de cuidarnos. Doctor, como experto en infectología, algo que ha preocupado a muchos padres de familia o a la población en general, ¿algún efecto que se haya podido identificar luego de colocada la primera, segunda dosis o dosis de refuerzo adicional a la reacción que ha podido dar la vacuna, como las molestias generales que nos han podido dar a cualquiera, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, malestar general, pero algún otro tipo de reacción que haya podido ser comprobada respecto a la colocación y aplicación de esta vacuna? Sí, como hemos visto unas reacciones adversas primarias, ¿verdad? Como fiebre, malestar general, cansancio, dolor muscular. También tenemos unas a largo plazo como trombos, también miocarditis, ¿verdad? Pero eso son parte de algunos efectos esperados, pero aún así no podemos dejar de vacunarnos, tanto niños como adultos. Es siempre el consejo, porque es mejor, como mencionaba, la inmunidad pasiva provocada por las vacunas, que no la inmunidad que pueda provocar el coronavirus, ya que si nos enfermamos no sabemos cómo nos pueda ir durante la infección, podríamos inclusive hasta fallecer, ¿verdad? Entonces es importante las vacunas porque nos provocan una reacción, un simulacro de una infección. Obviamente es mucho menos las molestias que vamos a sentir de la vacunación en relación a lo que podamos sufrir de una enfermedad de COVID. Definitivamente, doctor, mucho menos las reacciones que cualquier persona hayamos podido tener, por mínimas o por fuertes que éstas sean, contra el riesgo de perder incluso la vida al contraer el COVID-19. El doctor Aldo Mejía, infectólogo, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión y por sus atinadas recomendaciones, principalmente a las puertas de este asueto que nos llega por la Semana Mayor. Nosotros continuamos con la información.